bienvenidos a En Trending. Qué gusto saludarlos en una emisión más de este programa. Como ya lo saben, ahora pueden seguir todo nuestro contenido a través de las redes sociales que están apareciendo en su pantalla, en donde diariamente estamos publicando información diversa sobre las últimas tendencias, así como también de las distintas efemérides. Y es por esta razón que el día de hoy vamos a tocar un tema muy particular. Para ello me acompaña mi compañero Beto García, a quien le doy la bienvenida para que nos platique más sobre el tema. ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola Viri, estoy muy bien, muy feliz de saludarte y saludar a todo el auditorio que ya se conecta a esta emisión de En Trending. En el programa de hoy vamos a estar hablando del concepto de raza, esto porque pues bueno, estamos muy cercanos al 12 de octubre, que es la fecha en la que durante años se ha celebrado justamente la conmemoración del Día de la Raza. Como ustedes ya lo saben, con el equipo de reporteros y además en la entrevista que vamos a tener, va a ser como abordemos el concepto de raza. Viri, ¿te parece si damos inicio a nuestro programa? De acuerdo, Beto, pues sin más preámbulos, vamos a revisar el concepto de raza que esta semana Adrián nos sintetizó en un minuto. Seguramente has escuchado en el norte del país expresiones como "Quiero raza", "¿Dónde está la raza?", "Voy con la raza". Este lenguaje se utiliza coloquialmente para identificarnos dentro de un grupo social con ciertas características. Como raza se denomina cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas, cuyas características diferenciales son transmitidas genéticamente por herencia. Se habla de razas para clasificar a los seres humanos con base en su apariencia física, social y origen cultural. Históricamente se ha establecido una jerarquía social que ha causado división y discriminación. Recientemente, el término raza ha despertado controversia en distintos ámbitos del conocimiento. Tenemos más al respecto. Como ya mencionamos, el 12 de octubre ha sido la fecha por la que durante años se ha conmemorado el Día de la Raza. Y bueno, esta conmemoración hace alusión a los procesos históricos de conquista en América Latina. Sin embargo, el uso específico de la palabra raza no tuvo su origen cuando estaban sucediendo dichas conquistas, especialmente la colonización de los españoles en nuestro país. Renata nos platica más sobre este concepto en la primera parte del reportaje. Viri, ¿te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo, Beto. Por décadas, el 12 de octubre se ha conmemorado el Día de la Raza. A 500 años del suceso que marcaría la historia de México, la conceptualización racial ha tenido diferentes significados que buscan una transformación cultural en el país. La categoría de raza, o sea, no existe algo como tal, ¿no? Incluso los que trabajan temas de genética ven que hay la variación entre poblaciones en todo el mundo es casi inexistente. Sí es una construcción social que se modifica en el tiempo y en el espacio, ¿no? En diferentes geografías, pero los efectos de esa categoría social son muy reales y eso se ve en el sentido de la inferiorización de determinadas poblaciones, el acceso público a la participación política, al sistema de educación, de salud, incluso la brutalidad policíaca. Raza tiene su origen en la península ibérica, para hacer una distinción entre animales, de acuerdo al filósofo afroamericano Lewis Gordon. En México, el término no existía cuando ocurrió la conquista. Fue hasta el siglo XVIII que se comenzó a utilizar para hacer distinciones entre las personas. Pasó aquí a ser lo que se le llamaba calidad, ¿no? Que era una combinación entre clase social, entre quién eras, ¿no? Entre el estatus que tenías y por supuesto lo que hacías, ¿no? El rol que tenías en la sociedad. Fue en 1913 cuando la Unión Iberoamericana eligió oficialmente el 12 de octubre para celebrar la unión de España con Iberoamérica, de acuerdo a la CNDH. Se estaba pensando en Europa a través del racismo científico biológico, ¿no? Que la pureza de la sangre es lo mejor. Entonces, frente a ese imaginario, pensantes intelectuales como Vasconcelos crearon la idea de una eugenesia, una mezcla como algo positivo, ¿no? Algo que genera una sociedad superior a los países que fueron los conquistadores. Entonces, de ahí surge esta noción, ¿no? Del Día de la Raza.
La primera vez que se incluyó el término raza en un censo de población fue en 1921, en el que el 59% de los mexicanos se consideraron mestizos. La ideología del mestizaje del cual se sustenta, ¿no?, la raza cósmica es profundamente racista, porque no es una mezcla híbrida entre pares. Primero, la negritud, las personas de descendencia africana que sobrevivieron a la esclavitud quedan completamente eliminados de la ecuación hasta hace muy poco. Lo indígena queda desplazado hacia algo histórico, hacia las raíces, al pasado, y esta mezcla híbrida, ¿no?, de la raza supuestamente superior siempre tiene que estar en un proceso de blanqueamiento, es decir, que mira como referente principal lo europeo. Es importante que el tema central de nuestra emisión, la raza, se aborde desde la perspectiva de una ciencia en particular, me refiero a la biología. Y justamente ese va a ser el tema central de la entrevista que estamos a punto de realizar. Y además, cómo esta perspectiva y de otras ciencias afectan la conversación de la raza cuando hablamos de seres humanos. ¿No es así, Viri? Así es, Beto, y es precisamente por ello que el día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Vergara. Él es investigador del Instituto de Biología de nuestra universidad y también es miembro del Seminario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia también de la UNAM. Doctor Vergara, bienvenido en Trending, qué gusto tenerlo por acá. Hola, Liliana. Hola, Alberto. Buen día. Gracias por la invitación. Doctor, para empezar, platicarle a la gente del auditorio que, pues bueno, nosotros tres tuvimos una charla previa de preparación a esta entrevista porque justamente se trata de un tema muy complejo y en esa charla usted trajo a colación el tema racialismo. Entonces, para iniciar, ¿le puede explicar al auditorio qué es el racialismo? ¿Cuál es su diferencia con el racismo, que pues es mucho más conocido? ¿Y por qué es relevante a la conversación que estamos teniendo en este momento? Sí, muy bien, Alberto. Muchas gracias por hacer la referencia a esta conversación previa, en la cual precisamente hablamos de que usualmente utilizamos la palabra racismo para definir cuál es la supuesta posición o situación de superioridad o inferioridad de una raza, entre comillas, con respecto a otra. Y entonces platicábamos que la diferenciación entre racismo y racialismo es muy útil en el momento actual de los estudios interdisciplinarios sobre raza y racismo precisamente, porque racialismo podríamos definir que es la postura que toma algún científico, ya sea de las ciencias de la vida, ciencias naturales como la biología, o de las ciencias sociales y humanas como la antropología, en la cual se cree que sí existen razas propiamente dichas, es decir, que a través de metodologías de investigación diversas se puede establecer que un grupo humano que tiene algunas características físicas es diferente de una manera irremediable, de una manera que no permitiría inclusive la posibilidad de que una persona que pertenece a uno de los dos grupos en cuestión pase al otro. Esta postura es justamente la que se denomina racialismo y fue muy común en el largo periodo de desarrollo y sobre todo de auge de la antropología física, que además era racista. Entonces, aclaremos aún mejor. Muchos antropólogos físicos, por ejemplo, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en estas últimas décadas, recordemos que había una relación muy cercana entre este tipo de antropólogos físicos con, por ejemplo, algunas ideologías que estaban relacionadas con gobiernos en países europeos como Alemania. Este es el caso del Partido Nacional Socialista. Estas personas eran tanto racialistas como racistas. Sin embargo, después, con los horrores de la Segunda Guerra Mundial, muchos antropólogos físicos y de otras subdisciplinas antropológicas, por supuesto también los biólogos que hacían genética en ese momento, que estaban a veces muy relacionados con esa antropología física, tanto racialista como racista, se dieron cuenta que era un gran error pensar en términos de raza, e incluso hubo algunas propuestas internacionales por parte de la ONU, la UNESCO y otras instituciones que se estaban creando en ese momento posterior a la Segunda Guerra Mundial para erradicar el uso del concepto raza en la especie humana. Y entonces tuvimos el caso de muchas personas que se volvieron antirracistas, pero algunas en secreto seguían siendo racialistas, mientras que con el paso de las décadas muchos científicos ya han adoptado una postura tanto antirracialista como antirracista. Por esa razón es muy importante
hacer esta distinción, porque nosotros incluso podemos conocer personas que crean en razas humanas, en que existen tales grupos totalmente divergentes o separados entre sí por procesos evolutivos, que por lo tanto se pueden clasificar como diferentes, pero que al mismo tiempo se manifiesten como antirracistas. Esto se puede dar incluso en nuestro momento histórico. Claro, doctor, y precisamente atendiendo a esto que nos comenta, nos gustaría saber su postura, es decir, ¿qué opinión tiene acerca precisamente de todo este debate que existe entre la comunidad científica y las diversas disciplinas en cuanto al uso del concepto raza precisamente para clasificarnos a nosotros, los humanos? Muy bien, pues para contestar esta segunda pregunta, Viridiana, es importante retomar el hilo de lo que veníamos diciendo. Es muy curioso cómo algunas de las disciplinas o técnicas o maneras de hacer ciencia que están del lado de la biología y que estaban cerca justamente de estas interpretaciones racialistas de la antropología física de las que acabo de hablar, se denominaban, incluso tenían letreros en las puertas de sus laboratorios, como eugenesia o ciencia de la raza, y estas, con el momento histórico que yo acabo de mencionar, cambiaron de nombre y entonces se llamaron genética humana, o tuvieron nombres que ya no hacían una referencia tan clara a la genética. Recordemos también, la genética no empieza con el descubrimiento del ADN, mucha gente piensa eso, de hecho mucha gente reduce la biología a el estudio de solo los nucleótidos del genoma. Por supuesto, esto no es así. Muchas de las contribuciones que hacía la biología genética, por ejemplo, a la antropología física de la que hablábamos hace rato, era a través de proporcionar técnicas para la medición, por ejemplo, de cráneos o de otros elementos esqueléticos, incluso musculares, incluso cuando se da el descubrimiento, por ejemplo, de los grupos sanguíneos. Por supuesto que hay mucha investigación que proviene de la biología o incluso de la biomedicina y que se va hacia la antropología física para tratar de seguir fundamentando esta idea a veces obsesiva de encontrar diferencias entre razas. Entonces, las controversias contemporáneas no se pueden explicar si no tomamos en cuenta ese pasado. Por lo tanto, la perspectiva de la historia de la ciencia es muy importante. En ese sentido, yo ahora mismo me estoy expresando, digamos, desde el punto de vista de la plataforma académica de la historia de la ciencia, que tome en cuenta sobre todo estas relaciones interdisciplinarias entre antropología y biología. Esa es mi especialidad. Entonces, yo lo que creo que es muy importante mencionar como respuesta a esta pregunta es el hecho de que la biología ha seguido desarrollando de una manera increíblemente tenaz y a veces con muchísimo talento, incluso en términos de desarrollo de metodologías, maneras de descubrir precisamente estos secretos, digamos, de la vida que están dentro de las células. Todo lo que conocemos como genómica es probablemente el ejemplo más importante de estos desarrollos. Entonces, ¿qué ha pasado? Algunos, no todos, como decíamos antes, de estos científicos han persistido en esta idea de que con las técnicas de estudio del ADN, inclusive ahora más recientemente de lo que llamamos el ADN antiguo, porque algunos de estos talentosos científicos han logrado sacar ADN de huesos con miles o a veces decenas de miles, a veces incluso cientos de miles de años de antigüedad, algo que era impensable hace apenas 20 o 30 años. Ustedes seguramente saben, nuestro público seguramente conoce los importantísimos datos que salieron publicados por primera vez en 2010 del genoma de un neandertal, ¿verdad? Los neandertales se conocen desde el siglo XIX, pero apenas recientemente se tuvieron esas tecnologías, sobre todo del laboratorio de biología molecular, para tener estos conocimientos. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que ese subgrupo, digamos, de especialistas que se mueven en esta frontera entre antropología y biología, a veces quienes hacen esto se les llama, por ejemplo, antropólogos moleculares. También desde la biomedicina, por ejemplo, la gente que hace genómica médica o medicina genómica también están involucrados. Por supuesto, muchas preguntas de investigación son absolutamente válidas, por ejemplo, entender mejor cómo se dieron las migraciones de grupos humanos desde África en el origen de la especie Homo sapiens. Todo esto es ciencia perfectamente válida. El problema está cuando esos términos cargados de una ideología que, como les decía, a mediados del siglo XX se vio que era inconveniente seguir pensando así. El hecho de que algunos de estos científicos conserven estas ideas, pues causa precisamente todavía estas controversias y por supuesto le da combustible a algunas de las ideologías políticas que incluso lejos de la ciencia y simplemente por el odio que sigue desgraciadamente persistiendo en ciertos países entre unos grupos y otros, le dan combustible, como decía, a estas ideas racistas. Claro.
tenemos el caso del supremacismo blanco en los Estados Unidos, ¿no? Lo vivimos hace no mucho tiempo con la presidencia previa a la actual, con el caso de Donald Trump, y cómo surgió precisamente de la sociedad norteamericana, pues todo este substrato que a veces parecía que estaba oculto, que sigue considerando que esas ideas del siglo XIX y de principios del siglo XX estaban correctas, cuando que la misma ciencia, en sus debates internos, ha definido que no es así. Claro, doctor. Pues desafortunadamente se nos termina el tiempo para esta entrevista. Hay muchísimo que platicar acerca del tema. Esperamos que en un momento dado nos volvamos a contar con su presencia. Sin embargo, le agradecemos mucho por esta participación. Muchas gracias, Viridiana. Nosotros vamos a ir a pausa, pero no se despeguen porque regresamos con más información sobre la raza y además vamos a abordar la importancia de estos procesos históricos en nuestro país y además en nuestra propia universidad. Así que no se despeguen, ya volvemos aquí a En Trending. Viri, como parte de la comunidad universitaria, pues tú y yo sabemos que el lema "Por mi raza hablará el espíritu" es algo muy particular en este sentido de pertenencia de la universidad. Pero yo te quiero preguntar, cuando tú entraste a la UNAM, ¿sabías lo que significaba este lema? Wow, Beto, qué buena pregunta. Pues fíjate que como tal no conocía el significado del lema, sí lo asociaba como un símbolo de identidad y orgullo universitario, pero desconocía todo el contexto histórico que existe alrededor de este lema. Y es que precisamente Paulina nos preparó una nota al respecto para tener más información y un panorama más amplio. ¿Te parece si vamos a verla? Vamos. Por mi raza hablará el espíritu es un lema que por muchos años ha unido generaciones, pensamientos, culturas y luchas bajo un mismo sentido de pertenencia, orgullo e identidad de formar parte de una misma institución. En 1921, hace ya 100 años, fue creado el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México por José Vasconcelos, filósofo, educador, político y ex rector de la Universidad Nacional. Para Vasconcelos, este lema significaba la unión de las personas sin importar su físico, apariencia o posición. En aquella época, hablar de razas en el mundo era hablar de superioridad, de raza pura y elitismo, idea opuesta a José Vasconcelos, quien defendía su visión de la raza cósmica, la cual fue plasmada en estos símbolos universitarios, concepto que se refiere al mestizaje, una mezcla de las razas: roja, amerindios; blanca, europeos; negra, africanos; y amarilla, asiáticos, idea que une países y culturas bajo una misma identidad. Por mi raza hablará el espíritu también era para él un símbolo de libertad, identidad, orgullo, autonomía, compromiso y arraigo, un lema que promoviera la igualdad. Esta frase revela la vocación humanista con la que fue concebida: unir a los universitarios y al pueblo de Iberoamérica. En palabras del mismo José Vasconcelos, este lema significa la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Nuestro país y su población se encontraban en un momento histórico difícil debido al término de la Revolución Mexicana, en donde las esperanzas y la fe en la patria continuaban vivas. Para Vasconcelos, la función de la universidad era trabajar por el pueblo, preparar a profesionistas que fortalecieran al México postrevolucionario. Después de ser aprobado este lema, Vasconcelos dijo lo siguiente: imaginé así el escudo universitario que presenté al Consejo, toscamente y con una leyenda: por mi raza hablará el espíritu, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión. A pesar de todas las ideas e historias sobre la creación del lema, universitarios han debatido su significado con el paso del tiempo, debido a cómo ha evolucionado el sentido de la palabra raza, refiriéndose a que este símbolo no ejemplifica la situación de la universidad en la actualidad, en donde existe la diversidad humana y no debería ser distinguida por razas, niveles, apariencia, ideas o preferencias. Beto, por años en la escuela se nos mencionó que el 12 de octubre se conmemoraba el Día de la Raza, ¿no? Bueno, pues fíjate que hace algunos meses el Senado de la República aprobó por unanimidad renombrar esta fecha ahora como el Día de la Nación Pluricultural. ¿Tú tenías conocimiento acerca de esto? Viri, la verdad, yo es que lo desconocía antes de que comenzáramos la preparación de este programa, pero justamente es algo de lo que podemos aprender en la segunda parte del reportaje de Renata sobre el Día de la Raza. Entonces, ¿por qué no mejor, así como yo aprendí mucho en este segmento, vamos a ver la información para que también el auditorio aprenda sobre el nuevo nombre de la conmemoración? Vamos a ver la segunda parte del reportaje.
El 12 de octubre fue una fecha impuesta para recordar la conquista de América y el mestizaje. Se empieza a festejar la mezcla y comienza a surgir este argumento de una sola raza, la raza de la mezcla. La educación, las escuelas han sido el vehículo de alguna manera del colonialismo y de alguna manera del proyecto racial de mestizaje, ¿no? La educación, las diferentes educaciones en México y sus distintos niveles, pues tienen que hacerse de alguna manera cargo de eso, ¿no? En el libro Los 7 mitos de la conquista, el etnohistoriador Matthew Restall expone cómo diversas formas de contar la historia en torno a la colonización española han influido en la percepción de este acontecimiento. Ese encuentro de dos mundos no fue algo armónico, no fue la unión amorosa, ¿no? Como nos hacen entender como parte de la construcción de la raza cósmica, sino que fue algo, y sigue siendo algo extremadamente violento. Reconocer que esos actos de violencia, que son la expresión de la conquista y la colonización, son parte del motor que continúa aceitando la sociedad mexicana y la relación entre el Estado y las poblaciones indígenas y afrodescendientes afromexicanas en el país. Hay gente que todavía cree que estamos divididos en razas y tenemos que retomar, es saber, indagar en eso que piensa la gente para ver qué estrategias, qué campañas, qué medidas hay que tomar para desarticular esa idea. Con la intención de reconocer la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a nuestro país, recientemente el Senado aprobó renombrar el 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural y así construir nuevas narrativas en los mexicanos más allá de la racialización. El Día de la Raza, ¿no? El 12 de octubre, se puede transformar en un día de protesta, como lo ha sido desde los 500 años de resistencia, en 1992 hasta la fecha. El 12 de octubre es un día de protesta, es un día de denuncia, es un día de denuncia contra los despojos, contra la violencia, contra los racismos, y por lo tanto también es una invitación de una introspección y de una reflexión crítica por parte de la sociedad de cómo tenemos que desbaratar el motor cotidiano, institucional y estructural basado en el racismo en el país. En el Museo del Templo Mayor se está presentando actualmente la exposición Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, en donde se detalla la última guerra que sostuvo el pueblo mexica con las tropas de Hernán Cortés. Beto, esta muestra no solamente tiene como objetivo el relatarnos dichos acontecimientos históricos, sino que también invita al espectador a hacer una reflexión acerca de la historia de los pueblos originarios. Y Nadia se fue a recorrerla, así que si te parece bien, vayamos a verla. Vamos a ver la nota. El 8 de noviembre de 1521, Hernán Cortés y sus tropas, seguidos de un numeroso grupo de indígenas, entraron a Tenochtitlán. Así inició una de las más difíciles y heroicas batallas del pueblo mexica, que culminó con el arresto del Tlatoani Cuauhtémoc en Tlatelolco, último sitio de la resistencia indígena, defendido con fiereza durante varios días antes de ser abatidos por las fuerzas españolas. Los detalles de esta guerra se describen en la exposición Tenochtitlán y Tlatelolco a 500 años de su caída, que se exhibe en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México. Obviamente el tema de la conquista es un tema muy sensible, eso nos queda muy claro a todos, es una herida que desafortunadamente tardará en sanar porque fue un evento muy doloroso. Las tropas de Cortés se toparon con una compleja estrategia militar naval y por tierra que obligó a los españoles a replegarse en varias ocasiones a lo largo de la contienda. Para los antropólogos, arqueólogos e historiadores que curaron esta muestra, representa la oportunidad de desmitificar muchas ideas sobre la conquista de México. En Mesoamérica cada grupo era libre de alguna manera, y eso fue lo que le ayudó a Cortés a lograr conseguir adeptos para su causa, incluso dentro de los pueblos que estaban bajo control de los mexicas. Por un lado, pues el maltrato, pero por otro lado, la libertad que cada uno tenía de decidir. Hay pueblos que se esperaron hasta el final de la batalla aquí en Tenochtitlan, en la cuenca, para unirse o no a Cortés.
Más de 250 piezas originales y simulaciones de las armas y elementos de guerra que fueron utilizados por los mexicas y españoles están presentes en la exposición, además de mapas interactivos que ayudan a entender los movimientos tácticos de las tropas y cómo era gobernado el imperio a partir del tributo. La estrategia de conquista que tenían en época prehispánica era solamente solicitar el tributo, es decir, no había un control, por ejemplo, del lenguaje, o de los dioses a los que se les tenía que rendir tributo, o de los gobernantes, que eso también es muy importante, es decir, los gobernantes eran locales. Para la maestra Patricia Ledesma, a 500 años de la conquista, esta exposición es un esfuerzo para reivindicar a los pueblos prehispánicos y revalorar su herencia. Tiene que ver con la diversidad de pensamientos, la libertad de opiniones y en particular que una uniformidad obligatoria nunca ha sido una buena solución. A veces queremos ver a los pueblos indígenas como si estuvieran todos en un mismo paquete y no es así. Cada grupo indígena es independiente, tiene sus formas muy particulares de organización, de creencias y quizá el reto del siglo XXI es precisamente aprender a respetar y a convivir con aquellos que no piensan igual que nosotros. Estamos llegando al final de esta emisión. Definitivamente hoy aprendimos mucho sobre el uso y la connotación del término raza, y aunque si bien todavía existe un debate al respecto entre las distintas disciplinas, esperamos que esta información que les brindamos les haya ayudado a comprender un poco mejor la importancia y el contexto de una conmemoración como lo es el Día de la Raza. ¿No lo crees, Beto? Completamente de acuerdo, Viri, y además, pues justamente recordar que el tema de la raza se tiene que abordar desde distintas áreas del conocimiento y además de una manera interseccional, interdisciplinaria, para poder tener un entendimiento completo de lo que es la raza entre nosotros los seres humanos. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, pero los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están saliendo en este momento en su pantalla y por supuesto a que estén atentos a todo el contenido que vamos a estar generando. Viri, nos vemos la próxima. Recordad el auditorio, ya saben, los jueves a las 20:30 horas a través de la señal de TV UNAM. Thank you.